Bueno, estuvo muy movido el año para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como usted sabe, este año renunció el ministro Medina Mora. Un ministro solamente puede renunciar por causas graves. Nunca se dijo cuáles fueron las causas graves de la renuncia del ministro Medina Mora. Y luego vino la elección de Margarita Ríos Farjat como la ministra, como nueva ministra que sustituyó a Eduardo Medina Mora. En fin, ha habido también casos muy importantes. Están las declaraciones del ministro presidente Arturo Saldívar, de limpiar este órgano judicial. En fin, vamos a platicar con nuestro experto en materia de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, el profesor Saúl López Noriega del CIDE. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, estuvo muy movido. Muy movido. ¿no? Normalmente la Corte pues lleva unos tiempos muy ajenos a lo que es el Congreso, lo que es el Poder Ejecutivo, pero ha sido un año muy movido. Desde la elección de Saldívar como presidente de la Corte, así es. Semanas antes a ese proceso, los ataques del presidente López Obrador a la Suprema Corte, a partir de ahí ha sido un año muy movido de la Suprema Corte, ¿no? Bueno, ya hemos tenido oportunidad de analizar varios temas, incluyendo la renuncia del ministro Medina Mora. Así es. ¿Cómo viste la elección de Margarita Ríos Farjat? No me gustó, la verdad. Digamos, hay dos temas. El proceso, seguimos sin poder hacer un proceso que realmente haga escrutinio de los candidatos que presenta el presidente de la Corte. Fue sumamente rápido, no hubo posibilidad de realmente analizar, pues, en el caso de, por ejemplo, Ana Laura Macaloni, su trabajo académico, en el caso de Ríos Farjat, su trabajo en el SAT, etcétera. Por ese lado creo que no seguimos con ese problema. Y luego, pues, esta ahora ministra, Ríos Farjat, pues no me parece que tenga las credenciales para ser ministra. Falta ver, por supuesto, ya está en enero toma posesión, digamos. Vale la pena aquí hacer el apunte de que tú trabajas con Ana Laura, ¿no? O sea, digo, son colegas en el CIDE. Somos colegas, sí. No, para que no digan, no, pues es que claro, lo está diciendo Saúl porque es su amiga Ana Laura. También es mi amiga Ana Laura, hay que decirlo, pero yo, digamos, lo dices sí, objetivamente, pues, ¿no? Digo, tratando de hacer un esfuerzo objetivo, Ana Laura creo que fue la que presentó una postura clara de cómo debe ser y cómo debe operar la justicia constitucional, los problemas de la justicia en el país. Creo que lo tiene muy claro. Puede ser que no nos guste, puede ser que lo critiquemos y demás, pero creo que presentó una idea de ministra bastante bien desarrollada. En el caso de Ríos Farjat, en su comparecencia, fue muy casuística, hablando como de cuestiones personales, de cuestiones de vida, un poco cantinfleando, digamos, en el proceso. Y si uno ve su carrera, pues ha trabajado con el jefe de la oficina de presidencia, Poncho Romo, digamos, tampoco tenía... En sus empresas. En sus empresas, como asesora, ha sido profesora en la Escuela Libre de Derecho de Monterrey, donde entiendo que sí ha dado clases o dio clases sobre la Suprema Corte, y, digamos, no ha tenido ninguna experiencia en el Poder Judicial, no tiene obras sobre la Suprema Corte, Por eso un buen trabajo, tengo esa impresión en el SAT, ¿no? O sea, como que trató de subir de subir la recaudación. La recaudación, ¿no? Y demás. Sí, creo que se le ha celebrado. Y creo que es una mujer honesta, en fin, ¿no? Sí, no, o sea, digamos, no hay un problema aquí sino simplemente me parece que la idea es buscar a abogados expertos en justicia constitucional. Correcto. Y no me parece que sea el caso. Ahora, eso no significa que ya son 15 años perdidos. Puede aprender, puede especializarse, puede trabajar. Falta ver cómo empieza a operar ella en solitario con sus proyectos de sentencia y la dinámica con los otros colegas, ¿no? Déjame preguntarte, porque parecería que tener experiencia en temas fiscales es un buen, digamos, antecedente para entrar a la Suprema Corte. Está el ministro Ortiz Mena. Así es. Está el ministro Lainez, ahora la ministra Ríos Farjat. Es algo muy extraño. Es que exacto, ¿no? Normalmente en otros países, en los tribunales supremos o en las cortes constitucionales, no se envía expertos en fiscal. Obviamente es algo muy complejo, muy especializado, muy relevante, pero se busca otro tipo de perfil. Pero llevamos varios años ya aquí buscando, desde el presidente Peña Nieto y ahora López Obrador, mandando este tipo de perfiles, ¿no? Ahora, sí hay que celebrar sin duda, Saúl, la llegada de una mujer. Sí, por primera vez hay 3 mujeres en la Suprema Corte, se suma a 3 de 9. 3 de 11. Perdón, de 11, discúlpame. Está Norma Piña y está la ministra Yasmín Esquivel. Sí. Y bueno, pues creo que
fue la candidata idónea, pero ganó de manera contundente, 90 y tantos votos. Y bueno, ahora esperar que cómo afecta la dinámica con al interior de la Suprema Corte, ¿no? Ahora se dice que el presidente López Obrador ya puso 3 ministros. ¿Sí? Y se da por sentado que esos 3 van a votar en el sentido del gobierno. Ok. No necesariamente. No necesariamente. ¿no? Esto es más complejo que solo eso. Correcto. Un caso en concreto, Alcántara, el ahora ministro Alcántara, en un tema clave para la primera discusión de la ley de remuneraciones de servidores públicos, él votó en contra del gobierno federal. Él dijo que era inconstitucional la falta de un rasero objetivo para determinar el sueldo del presidente y, por tanto, volverse el patrón de referencia para el resto de los sueldos de los servidores públicos federales. Escucho mucho el argumento de que hoy, un año después del gobierno del presidente López Obrador, tenemos una corte menos autónoma, menos independiente. ¿Tú qué piensas al respecto? Eso, mira, es muy interesante. Ya fue el informe también del ministro presidente Arturo Saldívar. Creo que hay cosas interesantes. Se está tratando uno de los problemas que como país no hemos podido resolver, es el tema de la carrera judicial y cómo evaluar a los que aspiran a ser parte de la carrera judicial. Correcto. Saldívar está muy enfocado en eso. Parte de la evaluación se lleva a cabo ahora con el Coneval, lo cual me parece muy bien. Empezaron a hacer concursos cerrados solo para mujeres, lo cual también creo que es muy bueno. Hay muchas mujeres en el Poder Judicial, pero no en cargos de juezas o de magistradas. Y hay un enorme interés en ese sentido. Otro aspecto creo que es muy relevante es tratar de desmantelar las redes de nepotismo. Sí. Con un acuerdo que sacó recientemente el Consejo de la Judicatura, muy interesante porque trata de establecer nuevas reglas para las adscripciones de los jueces alrededor del país, que busca justamente desmantelar esas redes de nepotismo. Pero, digamos, eso creo que es muy positivo del ministro de la presidencia de Saldívar hasta el momento. Me parece que hay un problema cuando la narrativa de la Suprema Corte y de él como presidente de la Corte es prácticamente igual a la narrativa del presidente López Obrador. O sea, si tú escuchas el informe de Saldívar que fue la semana pasada, el 11 de diciembre, pues es un discurso prácticamente mimetizado al de López Obrador. Creo que eso es un error. Creo que debería tener su propia narrativa. Sus cambios se pueden explicar no necesariamente en función de la 4 transformación o de la llamada 4 transformación. Y la otra cuestión es que entre todos los embates que ha sufrido la Corte por parte del presidente López Obrador, nunca ha habido una declaración del presidente Saldívar defendiendo a la Suprema Corte. Sí dice, por supuesto, que va a velar por la autonomía, sí dice que va a acabar con la corrupción y el nepotismo sin mermar la autonomía, pero digamos, las investigaciones que se han hecho de algunos magistrados y demás, ha sido tal el embate en la opinión pública que yo platicando con algunos jueces y magistrados, dice, ahora están preocupados de cómo resuelvan sus casos y si eso puede despertar el enojo, demás. O sea, se ha generado mucha incertidumbre, pero no la incertidumbre que dices, bueno, ahora hay una incertidumbre porque ahora, si yo antes hacía actos de corrupción, pues ahora sí, y no pasaba nada, era impune, ahora hay incertidumbre porque ahora hay una política al respecto. Hay una incertidumbre por, digamos, los embates que ha sufrido el Poder Judicial, y se siente al interior de ciertos sectores del Poder Judicial que no han sido defendidos. Ahora, la postura, me parece, de Saldívar es, llegó un presidente muy crítico a la Suprema Corte, incluso con la amenaza de quitarles el tema constitucional y hacer un nuevo tribunal constitucional. Y quizás la postura del ministro Saldívar es, vamos a cooperar con el presidente, vamos a apaciguarlo, ¿no? Sí. Vamos a cooperar con ellos para tratar de salvar nuestra independencia. Exactamente. Entiendo que la estrategia de Saldívar es, a ver, justamente es un presidente muy fuerte, es un presidente muy crítico, entonces hay que ser estratégicos y una primera cuestión es ser pararrayos de todas esas críticas y esos embates y de esa manera como blindarnos de tal manera que nosotros impulsemos los cambios, muchos de ellos muy relevantes. Porque la otra sería el enfrentamiento abierto, imagínate, ahí tiene más que perder el Poder Judicial que ganar, ¿no? La pregunta siempre es, ¿qué tanto es tantito? Claro. O sea, ¿qué tanto yo soy estratégico y ya me estoy volviendo parte del equipo de López Obrador? O sigo siendo un pararrayos de las críticas. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Y está, creo que, la moneda en el aire, Está en el aire, creo que está en el aire. Creo que todavía no podemos decir se fue mucho más para allá. ¿Se pasó de tueste o no se pasó de tueste? No se pasó. Yo creo que está en el aire y creo que, digamos, falta ver. Yo creo que fue un buen año en estos aspectos que mencionaba del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, por parte del ministro Saldívar.
Creo que tiene que tener mucho cuidado con esta estrategia, es muy delicada. También estamos en una situación muy delicada por las críticas justamente de López Obrador, pero está en el aire y todavía no podemos decir si... Déjame preguntarte el Consejo de la Judicatura, porque está la Suprema Corte, está el Poder Judicial Federal, y quien administra el Poder Judicial Federal es la Judicatura, Así es. cuyo presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero también hay consejeros de la Judicatura. Así es. Y ahí ha habido cambios. Ha habido cambios, entró digamos, como se conforma, algunos de los consejeros son propios de la Suprema Corte. Sí. Hay como 3 lugares que son de la Suprema Corte, hay uno que es del presidente y otros que son del Senado. Sí. Ha habido cambios, la verdad, digamos, no diría que hasta el día de hoy el ser consejero de la Judicatura no ha habido una generación que marque un verdadero cambio. Eso no significa que no hagan su trabajo bien, no significa que no sean responsables. Tienen poder, y demás. ¿no? Por supuesto que tienen poder. O sea, sí manejan todos los jueces, magistrados. Exactamente, ¿no? Pero en muy buena medida el Consejo de la Judicatura, independientemente de los consejeros que haya, la forma y el proyecto que tiene va en función del presidente que tiene. Y en este caso, pues Saldívar... o sea, tiene mucha ascendencia el presidente de la Corte. Muchísima. Para empezar, porque la misma Suprema Corte pone a otros 3 o a otros 2. Entonces ya desde ahí... Lleva mano, ¿no? Entonces creo que, digamos, ahí Saldívar, no que sea autónomo y que no consulte a sus colegas, pero en muy buena medida el presidente de la Corte y del Consejo moldea esa institución como quiere, ¿no? Déjame preguntar, nos quedan 2 minutos, voy a abusar de ti, porque quiero que en 2 minutos nos digas cuáles fueron, digamos, los casos más relevantes que sentenció, que resolvió la Corte este año. Mira, yo creo que el de la ley de remuneraciones fue muy relevante, no solo en sentidos técnicos, sino también en sentido político. Como decía el ministro Alcántara, creo que la olió muy bien y en un tema clave declaró la inconstitucionalidad. Ha habido algunos... ¿Y eso qué significa? ¿Que tienen que cambiar la ley de Exactamente. Hay una historia ahí porque cuando estaban resolviendo esto, el Congreso ya había reformado la ley de remuneraciones. Después de esa reforma se atacó constitucionalmente y ahora va a venir una discusión de la segunda ley federal de remuneraciones, por decirlo de alguna manera. Que es un tema que ya lo platicamos tú y yo, fascinante, de cómo definir el sueldo del presidente. Y los problemas de la vida privada y los gastos privados de la familia presidencial y gastos públicos. En las salas hubo algunos casos relevantes. Hubo un caso muy interesante sobre una persona que entra a trabajar a una fábrica, a una empresa donde preponderantemente de judíos, y él tiene un tatuaje en el cuello de una suástica. Ah, mira. Y es interesante porque, digamos, en nuestro país casi no hay casos de ese tipo, relacionados con discurso de odio, pero también... ¿Lo corrieron? Y lo corrieron y él busca ampararse. El amparo. Y al final pierde el amparo. ¿Perdió el amparo? Perdió el amparo. Ah, caray, ¿por qué? Yo un poco porque dicen que la única lectura de la suástica es de discurso de odio, es lo que concluye el proyecto de la ministra Norma Piña. Yo creo que no fue correcto como se solucionó, pero creo que es un caso muy relevante porque por primera vez... ¡Qué interesante, mano! No lo sabía yo muy interesante, lo voy a revisar, pero caso. Digo, porque está el tema de la libertad de expresión. Exactamente. O sea, yo me puedo tatear como yo quiero, pero también del otro lado dicen, oye, yo no puedo tener un cuate que trae un símbolo de odio en contra de este grupo. Históricamente en el caso de la religión interesante, judía, ¿no? Muy interesante. ¿no? De valores encontrados. Y otra cosa rápido, que me creo que es importante, se viene una reforma al Poder Judicial, Leo. A ver. Eso es muy relevante. Hace una semana se reunió el presidente de la Corte con Monreal y con otros senadores. Y en enero se debe de presentar la iniciativa de reforma. ¿Y qué se oye ahí? ¿Cuál es Mira, lo único que se ha presentado es lo de Monreal y lo que no me gusta. Están tratando de reducir el periodo de los ministros a 6 años con posibilidad de que se les renueve. No, tal cual. No. En lugar de 15 años. En lugar de 15 años. En periodo. No, pues quieren politizar esto. Sí, yo creo que hay muchas cosas de reformar para reformar la Corte. Creo que, entre otras cosas, el tema de la presidencia, digamos, el pleito Cosío-Saldívar, el entusiasmo de Saldívar por presidente, creo que generó muchos daños al interior. Hay muchas cosas de procedimiento, de cómo deciden que se deben de reformar, pero la reforma va más en función de corrupción, va en función de nepotismo y va más en función de cómo llega. Puede ser que se haya un cambio en la manera del proceso de designación. También se ha hablado al respecto. El proceso de designación, yo creo que hay que seguir el modelo estadounidense de que el presidente mande un candidato y le digan sí o no. Pero esto de mandar una terna es desgastante, es indigno. Pues sí, pues mandas una terna de uno. ¿No? Exactamente, siempre. Y los otros dos pues quedan de relleno y muy desprotegidos. Y gente
tan honorable como nuestra amiga Ana Laura Magaloni, ¿no? Exactamente. Entonces, pero creo que es algo muy relevante, digamos, entiendo que la discusión está en el TEMEC ahorita, la discusión está, pero ese tema debemos de seguir la pista porque... Pues ya nos ayudarás entonces a ir desgranando, entendiendo, lo que examinando. se presente, pero la idea es que en enero se presente y se procese en el siguiente periodo de sesiones ahora, del Congreso. se necesita, creo que reforma constitucional. Sí, va para reforma constitucional. Pues necesitan, pues, el apoyo del famoso bloque opositor, ¿no? En el Senado, así es. En el Senado. Gracias, Saúl. Gracias, Leo. Feliz año. Igualmente. Y ya te veremos el año que entra para que nos sigas ayudando a entender los entresijos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a una breve pausa y a continuación le voy a presentar una entrevista que le hice a nuestro experto en materia internacional, Mauricio Mechulam, sobre su más reciente libro, Crimen Organizado, Miedo y Construcción de la Paz en México. Regresamos.